Yo diría, los enemigos mayores de la libre empresa y la libertad en el mundo han sido por una parte los industriales y por la otra la mayoría de mis colegas académicos que terminan en el gobierno. Uno de los motivos por que estoy a favor de menos gobierno es porque cuando hay más, los industriales se hacen cargo de él y los dos juntos forman una coalición contra el trabajador común y el consumidor común. El capitalismo es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. Además, los bienes y servicios son producidos y distribuidos mediante el mercado. ¿Cuánto sabes sobre el capitalismo? ¿Quieres saber más? Bueno, quédate viendo. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El capitalismo es el sistema económico del liberalismo, el cual se fundamenta en el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada individuo. En consecuencia, el libre mercado es la traducción en materia productiva del liberalismo, el cual, a su vez, es una doctrina política y filosófica. Por ese motivo, se basa en los intercambios voluntarios de propiedad privada a través del mercado. La clásica defensa de Locke basada en la apropiación original. El principio esencial que permite que los individuos puedan realizar acciones es el de la propiedad de las cosas. Es decir, que si yo utilizo mi trabajo mezclándolo con cosas que todavía no fueron apropiadas por nadie, yo me apropio legítimamente de esas cosas. Esto implicaría que los recursos naturales, las cosas exteriores a las personas, no son propiedad de nadie. El capitalismo es una tecnología humana como lo puede ser la escritura o el habla. Sin embargo, este sistema de libertad se ve siempre alterado por la intervención estatal, por lo cual no se puede hablar del sistema capitalista como una fórmula en concreto, sino que debe hacerse en el contexto de los cambios que sufre en cada país. Por ello, no se podría hablar de un sistema capitalista 100% puro, sino que debe evaluarse en su propio contexto. No obstante, todos comparten características como la producción de bienes y servicios por beneficio, adquisición de recursos a través del mercado y la posibilidad de acumular capital. El capitalismo le dio al mundo lo que necesitaba, un nivel de vida más alto para un número cada vez mayor de personas. Ludwig von Mises, economista liberal. Una pregunta que es fundamental contestar para entender el capitalismo y su esencia es: ¿qué es el mercado? Comúnmente se le entiende como un proceso dinámico en el cual los individuos intercambian derechos de propiedad en el marco de acuerdos voluntarios. De esta intervención deriva, por ejemplo, la oferta y la demanda, los precios, etc. Esto quiere decir que el mercado no es otra cosa que la voluntad popular, la elección libre de personas que intercambian bienes y servicios. Y es que el mercado está presente en las decisiones más cotidianas que tomamos. Cada vez que vas a la tienda y eliges un producto y no otro, cuando decides apagar la luz y ahorrar energía eléctrica, cuando adquieres un servicio de streaming, cuando viajas, cuando eliges ir a pie y no en auto, cuando ahorras, cuando consumes, cuando inviertes, cuando trabajas, todas tus acciones sumadas a las acciones de otras personas son las que conforman el mercado. Por ese motivo, cuando el liberalismo defiende al capitalismo de libre mercado, no hace otra cosa que proteger la acción humana. El mercado no es una invención del capitalismo, ha existido por siglos, es un invento de la civilización. Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética. ¿Puede existir el mercado perfecto? Este es un mito bastante extendido. El mercado está compuesto por relaciones humanas. Son personas intercambiando derechos de propiedad según convenga. En ese sentido, no hay perfección ni imperfección, solo es lo que es. Cada intervención humana en el mercado está pensada individualmente para satisfacer necesidades, lo cual no se puede medir en una escala de perfección. Digamos, no es una categoría aplicable al mercado. Ciertamente, de estas interacciones pueden surgir desigualdades, quiebre de empresas y hasta inventos que generen monopolios naturales. Pero esto no es otra cosa que el resultado de aquellas interacciones que se generaron al buscar el mejor producto o servicio al mejor precio. Y es que el liberalismo no planifica la economía y bajo ese criterio no promueve un comportamiento definido en el mercado, sino que lo deja actuar sin favorecer o perjudicar a nadie y transformarse con el tiempo.
El comercio existe desde el surgimiento de la civilización. Sin embargo, los primeros pasos del capitalismo como sistema económico no aparecieron hasta el siglo XVII en Europa en sustitución del feudalismo. La aparición del capitalismo se hace de manera natural y espontánea gracias a la fuerte tendencia del ser humano a realizar trueques e intercambios. Esto fue un avance en la humanidad en materia productiva y social, pues permitió que el siervo se convirtiera en trabajador libre, el maestro gremial pasara a ser un empresario independiente y el señor feudal se transformara en un simple arrendatario. Asimismo, el capitalismo encontró un respaldo filosófico, teórico y moral en el liberalismo, el cual promovía una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. No obstante, un momento clave en la historia del capitalismo es la Revolución Industrial. Durante este tiempo apareció la máquina de vapor como la base en la que se asentó el desarrollo. Esta derivó en la mecanización del trabajo y la aparición de grandes fábricas. Asimismo, suscitó cambios en la estructura económica y social, permitiendo que, en el caso de las mujeres, éstas hallaran independencia ejerciendo funciones que antes, por exigencias físicas, eran exclusivamente masculinas. Por otra parte, generó más cambios, como la mudanza de la sociedad del campo a la ciudad, el incremento de la productividad gracias al avance tecnológico, cambios de hábito de consumo, se redujo la mortalidad infantil, la producción dejó de estar dirigida a las clases más adineradas y comenzó a dirigirse a las masas, la calidad de vida mejoró mucho con respecto a los niveles preindustriales, entre otras tantas cosas. El capitalismo ha sido el único sistema en la historia en el cual la riqueza no se ha adquirido mediante el saqueo, sino mediante la producción, no por la fuerza, sino mediante el comercio. El único sistema que ha defendido el derecho de los hombres a su propia mente, a su trabajo, a su vida, a sí mismos. Ayn Rand, filósofa. A pesar de lo que muchos creen, el capitalismo no es consumo, sino que requiere fundamentalmente del ahorro para existir. Este ahorro debe generar una inversión productiva, es decir, debe utilizarse para adquirir bienes de capital y no otras cuestiones como descansar, irse de viaje, etc. Esto es así porque los bienes de capital, es decir, las máquinas o tecnologías, requieren una gran inversión para ser adquiridas o desarrolladas. Para entender esto de mejor manera, pongamos un ejemplo muy famoso. Está Carlos solo en una isla. Como tiene que comer, pasa todo el día recogiendo los plátanos que están en el suelo, pues son lo único que puede alcanzar utilizando sus manos. Al llegar la noche, Carlos tiene 10 plátanos, suficientes para sobrevivir el día. Así pasa el tiempo, sobreviviendo día a día hasta que se le ocurre que sería una buena idea construir una vara para poder alcanzar los plátanos inaccesibles que están en la copa de los árboles. El problema es que para hacer esta vara necesita 5 días de trabajo, en los cuales no podrá recolectar plátanos. Entonces, es ahí cuando Carlos decide comenzar a ahorrar. En vez de comer 10 plátanos todos los días, come 8 o 9, y el resto los guarda para consumirlos los días en los que esté haciendo su vara. Así consigue hacer su vara y ser más productivo. Ahora, en vez de utilizar todo el día para recolectar plátanos, le basta la mañana para recolectar sus 10 plátanos. Pasan las semanas y Carlos se da cuenta que su vara se rompe cada cierto tiempo y tiene que reponerla repitiendo el proceso anterior. Para poder hacer su vara más rápido, busca unas piedras las cuales debe afilar para poder cortar con ella la madera y ya no tener que hacerlo manualmente. Se da cuenta que este proyecto le tomará muchos días, así que decide volver a ahorrar plátanos. Pasa el tiempo y Carlos ha construido su máquina de piedras para afilar palos, teniendo una estructura productiva muy eficiente. Incluso le da la capacidad para diversificar su dieta. El valor no surge del trabajo, sino de los deseos que los bienes satisfacen. Eugene von Baber, economista liberal. El ejemplo anterior es excelente para entender cómo funciona el capital de manera simple, pero llevémoslo más allá. Extrapolémoslo a una sociedad platanera más compleja e introduzcamos el dinero. Ahora imaginemos que tenemos varios empresarios, quienes le pagan a sus trabajadores para que recojan los plátanos del suelo. Sin embargo, los empresarios y trabajadores no solo son productores de plátanos, pues como deben comer, también son consumidores. Es decir, igual que el ejemplo de Carlos, pero con más gente. En consecuencia, los productores de plátanos usan su dinero para comprar plátanos.
Ese dinero va a la mano de los empresarios que lo usan para pagar salarios y remunerarse a ellos mismos. Para mejorar su sistema de recolección, planean hacer varas y comenzar a ahorrar. Cabe mencionar que, así como los empresarios pueden ahorrar, también lo pueden hacer los trabajadores y así adquirir las varas que se necesitan. El problema es que, como hay varias personas ahorrando, gran parte de la producción de plátanos se queda sin vender. Sin embargo, los empleados continúan recibiendo su sueldo, mientras el empresario, en lugar de beneficios, comienza a tener pérdidas. Por ese motivo, el empresario debe de despedir a alguno de sus trabajadores. Y aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Te acuerdas que algunas personas habían comenzado a ahorrar para hacer varas? Bueno, ellos necesitan trabajadores para hacerlas, por lo que el mercado vuelve a incorporar a los que fueron despedidos de la recolección de plátanos y los ubica en la fabricación de palos. Como había excedente de plátanos y ahorro, no habrá escasez del bien de consumo, es decir, los plátanos. Ahora ya tenemos bienes de capital, es decir, las varas, y bienes de consumo, es decir, los plátanos. Esos bienes de capital son, a su vez, utilizados por los productores del bien de consumo, es decir, los recolectores de plátanos. Entonces, al igual que en el ejemplo de Carlos, ellos querrán mejorar su fabricación de palos, por lo que crearán su afilador con piedras. Para ello, los ahorradores volverán a repetir la inversión anterior y así ir optimizando su estructura productiva. Una cosa, el comercio no es capitalismo. El comercio es comercio y capitalismo es capitalismo. El capitalismo es una cosa más compleja que el comercio. El libre comercio existió siempre. El capitalismo es cuando ese ahorro se reinvierte de forma productiva. Pero para eso necesita un montón de cosas. Necesita contabilidad, por ejemplo. Necesita dinero, o sea, el cambio indirecto. Y hay un aspecto central que es la tasa de interés. El interés nos indica en cada momento cuánto capital tenemos y qué tipo de bienes podemos financiar. ¿Puedo financiar la construcción de un hacha de metal con estos cocos? No, no puedes. ¿Cómo lo sabes? Porque el tipo de interés es alto, el tipo de interés bajo que nos dice, ¿puedo comprar una camioneta? ¿Puedo comprar una fábrica? Ahora sí, porque lo sé, porque el interés es bajo, el interés de mercado, el interés natural. Esta amplia doctrina tiene diferentes escuelas económicas. Por este motivo, vamos a conocer las principales escuelas del liberalismo económico. Escuela clásica. Fue la primera en exponer las ideas del libre mercado como sistema de mayor eficiencia para la sociedad, a la par que su forma natural de organización. Además, se vio fuertemente influenciada por las ideas de la Ilustración. Algunos de los economistas clásicos más relevantes son Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Escuela austriaca. Es el origen de numerosos conceptos económicos como la utilidad marginal y el coste de oportunidad. Además, fueron ellos quienes desarrollaron la teoría del valor subjetivo. Algunos de los economistas austriacos más relevantes son Karl Menger, Eugen von Baber y Ludwig von Mises. Escuela de Chicago. Se opusieron a la teoría económica keynesiana y a las políticas expansivas, mientras defendían el libre mercado. Algunos de los economistas de Chicago más relevantes son George Stigler y Milton Friedman. Keynesianismo. Se basa en el intervencionismo estatal, defendiendo las políticas económicas como la mejor herramienta para salir de las crisis. Consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo, sin considerar los efectos adversos. Su mayor representante es John Maynard Keynes. El neoliberalismo dice que, bueno... El neoliberalismo es una especie de neoliberalismo. La política neoliberal. Las políticas neoliberales. Por el neoliberalismo salvaje. Los neoliberales. El término neoliberalismo es comúnmente empleado de forma peyorativa para referirse a alguien que aboga por la liberación de los mercados y la mínima intervención estatal en la economía. Es empleado casi exclusivamente por economistas intervencionistas o cercanos al socialismo de mercado. No obstante, este término no es utilizado por ningún economista liberal para hacer referencia a su ideología o propuesta económica. Entonces, ¿de dónde surgió el término neoliberalismo? Bueno, nace en el coloquio Lippmann y fue acuñado por el académico ruso Alexander Rustov para describir un sistema de intervención estatal alejado de las políticas de libre mercado que las escuelas liberales sostenían.
Su intención era encontrar una teoría socioeconómica que fuera una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. En consecuencia, el término carece de respaldo académico y no representa a ninguna escuela de pensamiento. De hecho, si nos ceñimos estrictamente a la premisa bajo la cual nació, se podría afirmar, sin temor a equivocarnos, que el concepto está más cercano a la socialdemocracia que al liberalismo. Aunque el ideal liberal es el capitalismo de libre mercado, este sistema se ve alterado por la intervención estatal, la cual condiciona la sociedad y el mercado. Por ese motivo han aparecido variantes muy reconocibles como el corporativismo, que es cuando el Estado y un grupo de empresarios defienden sus intereses en desmedro de otros, la economía social de mercado, que es cuando el Estado interfiere en el mercado para subsidiar y competir con el sector privado, y la economía mixta, que es cuando coexiste la empresa privada y un cierto grado de monopolio estatal. La visión del gobierno sobre la economía se podría resumir en unas pocas frases cortas. Si se mueve, ponle impuestos. Si se sigue moviendo, regúlalo. Si deja de moverse, subsídialo. Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos. A pesar de que el liberalismo busca siempre limitar la intervención estatal, existe, desde un sector ideológico, el juicio de que sin la presencia del Estado no podría haber capitalismo ni propiedad privada. Esta controversia no solo enfrenta a anarcocapitalistas con liberales clásicos, sino que también con los anarcocomunistas, quienes buscan posicionarse como la corriente hegemónica dentro del anarquismo. No obstante, la evidencia en torno a esta discusión no es clara. En otras palabras, creemos que el capitalismo es la máxima expresión del anarquismo y el anarquismo es la máxima expresión del capitalismo. No solo son compatibles, sino que no se puede tener uno sin el otro. El verdadero anarquismo será el capitalismo. El verdadero capitalismo será el anarquismo. Murray Rothbard, libertario. Llegado a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el capitalismo. También, si el video te gustó, déjame un like, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. ¡Hasta la próxima!